Competencias del Ejecutivo Nacional. Minutos después de autoproclamarse presidente de Venezuela, Juan Guaidó en Caracas, desde Washington, reconoce Donald Trump a Guaidó, al presidente de la Asamblea Nacional Opositora, como presidente interino de Venezuela. Desde Washington advierte Donald Trump en un comunicado que usará todo el peso económico y diplomático para poner presión en busca del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Miles de venezolanos están en las calles cuando se conmemoran 61 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, a 20 años de iniciar otra era, la era del chavismo. En esta jornada en donde recibe la oposición venezolana un espaldarazo desde Washington. El gobierno de los Estados Unidos ha dado un paso decisivo que está marcando un nuevo capítulo en la presión que está ejerciendo el mundo sobre Venezuela y sobre Nicolás Maduro, y en favor de la estrategia de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Cuando Donald Trump reconoce a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela, a 2 semanas de arrancar Maduro un nuevo gobierno de 6 años, gobierno que Washington y una docena de países califican de ilegítimo. Hace unas horas el propio presidente Maduro había reaccionado al mensaje de apoyo que se había generado desde Washington también a la Asamblea Nacional y a los venezolanos que estarían marchando en esta jornada reclamando un cambio, mensaje que llegó del propio vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el día previo a lo que ha anunciado el presidente Donald Trump en un comunicado. Hace unas horas hablaba así Nicolás Maduro. Nunca antes un funcionario del más alto nivel había salido a nombre de su gobierno, él habló a nombre del presidente de los Estados Unidos, a decir que en Venezuela la oposición debe derrocar al gobierno como sea. Yo por eso he decidido y le he dado la orden al canciller de la República que iniciemos una revisión total, absoluta de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, esto también ocurrió hace 24 horas cuando hubo una reunión en la Casa Blanca para abordar este tema, el tema de la situación en Venezuela, de la que dieron cuenta vía Twitter sus asistentes, y hoy están reaccionando ya al anuncio del presidente Donald Trump, entre ellos el senador republicano Marco Rubio, el gobernador de la Florida. Ahí lo tienen, esta es ya la reacción de hoy de Marco Rubio. El senador Juan Guaidó ha sido aceptado como presidente interino y legítimo de Venezuela, y además dice estar pendientes de importantes noticias en reacción de manera momentánea. Este es, un tuit de este 23 de enero y parte de esta noticia que está sacudiendo, está replanteando varias cosas al mundo, a los venezolanos y al esfuerzo de la Asamblea Nacional, su estrategia, el anuncio del presidente Donald Trump, que más temprano escuchamos se iba a producir. En un comunicado directamente y vía Twitter respaldando este comunicado, el propio presidente dice: estoy oficialmente reconociendo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. Y este es el tuit más reciente. Los ciudadanos de Venezuela han sufrido por largo tiempo a manos del régimen ilegítimo de Maduro. Hoy he oficialmente reconocido al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. Y siguen llegando las reacciones internacionales y vamos a entrar en detalles de lo que es este anuncio y sus implicaciones dentro y fuera de Venezuela. Pero primero, las calles en Venezuela a esta hora. Jorge Pérez Valeri está allá siguiendo el pulso, el sentir de los venezolanos. Te escucho, buenas tardes.
Gaby, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Una jornada que ha cumplido con las expectativas, al menos de aquella parte de la población de Venezuela que decidió salir a las calles y expresarse de forma multitudinaria en contra de lo que consideran es una dictadura, en contra de lo que el Parlamento ha llamado un régimen dictatorial y que además consideran ha sido usurpada la presidencia por el presidente Nicolás Maduro, y ante ello se ha juramentado el diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Expectativas que se cumplieron por esa parte ante ese juramento que hizo en medio de la ovación de sus seguidores, pero también la expectativa de muchos venezolanos que se preguntaban entre ellos, ¿podrán colmarse las calles de manifestantes? ¿Podrá la oposición nuevamente levantar el ánimo de sus seguidores después de un año en el que no se sentía ese ambiente de protestas que sí se había visto, por ejemplo, en el año 2017, que se vio en el año 2014? Gaby, quiero describirte un poco el ambiente que estamos sintiendo desde este lugar. Estamos en el municipio Chacao, el centro geográfico de Caracas. Hay mucho movimiento de helicópteros a esta hora. También se pueden escuchar a las personas que ya salen de esta manifestación opositora y salen en ánimo de celebración. Se han escuchado consignas a favor de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Se han escuchado consignas en contra del presidente Nicolás Maduro. Vamos a repasar, Gaby, entonces lo que fue el momento neurálgico de este día, ese juramento que tomó Juan Guaidó al autoproclamarse presidente encargado de Venezuela. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. ¿Y qué está ocurriendo en el otro lado de la ciudad? Tenemos a la protesta, a la manifestación que también ha convocado el oficialismo dirigida por el presidente Nicolás Maduro, quien ha pedido a sus seguidores salir a las calles para defender a la revolución bolivariana. Insiste el presidente Nicolás Maduro que todo este movimiento que hemos visto de parte de la oposición es una conspiración, que además acusa a sectores políticos contrarios a los que califica de extrema derecha de tener vinculaciones con el gobierno de los Estados Unidos, de tener vinculaciones con el gobierno de Colombia, por ejemplo, para causar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, el cual consideran es el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Es la insistencia que mantienen. Escuchábamos a parte de las instituciones del Estado salir en defensa de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Escuchamos hace tan solo unos instantes al Tribunal Supremo de Justicia emitir otro pronunciamiento, pero vamos a repasar lo que ha sido los voceros del oficialismo. En cabeza de ellos está el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, también un órgano controversial, que no reconoce el Parlamento venezolano, que no reconoce parte de la comunidad internacional, pero que tiene una decisión, tiene un poder de decisión importante en todo el juego político que estamos viendo en Venezuela. Escuchamos a Diosdado Cabello. Ingenuos, creen que el líder es Guaidó. No, el que va a ser líder es Guaidó. Guaidó lo conocemos porque nosotros lo nombramos, lo ponemos ahí en la palestra, pero Guaidó tiene, por ellos mismos, la oposición le ha puesto fecha de vencimiento a Guaidó. La fecha de vencimiento de Guaidó es el 5 de enero del 2020. Cada día que pasa, él está por un año, ya no le queda un año, ya le quedan 11 meses. Cada día que pase es un reloj para él, está presionado, lo presionan por todos lados. ¿Cómo va a responder? No lo sabemos. No lo sabemos. Si se deja llevar por el extremismo, seguro va a cruzar la raya y nosotros tenemos que actuar. En un breve inciso que quiero hacer sobre lo que está ocurriendo en este momento aquí en Caracas, hay reportes de algunos disturbios que se están generando en algunos lugares de la ciudad. Muy atentos a lo que ocurra para seguir ampliando y reportando esta información, pero volvamos al tema político y a las consecuencias que pueda tener entonces esta decisión del diputado Juan Guaidó de autoproclamarse presidente interino de Venezuela. Ya escuchábamos durante esta semana, comienzos de la semana, el lunes, un pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que
que declaró que la Asamblea Nacional no tiene junta directiva válida y además consideraba inconstitucionales todas las decisiones que había tomado a partir del juramento que hizo como presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento el diputado Juan Guaidó. Entre esas decisiones estuvo proponer una ley de amnistía y de garantías para aquellos funcionarios civiles y militares que decidan contribuir con el restablecimiento del orden democrático, de pedir ayuda humanitaria, de además decretar formalmente la usurpación del cargo de la presidencia por parte de Nicolás Maduro. Pero también ha ocurrido un pronunciamiento el día de hoy, Gaby, de parte de la alta corte y iba en ese sentido. Insistían que todas estas acciones tendrían responsabilidad penal. Vamos a escuchar. Se exhorta al Ministerio Público, ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivos contemplados en la Constitución y en la ley, para que de manera inmediata proceda a determinar las responsabilidades a que hubiera lugar de los integrantes de la Asamblea Nacional de conformidad con los textos sustantivos y procesales correspondientes. Y todo esto ocurre en un escenario de muchísima tensión en Venezuela. Comenzó esta semana, para dar un poco en contexto, con este alzamiento militar que vimos en días atrás de un grupo de militares de la Guardia Nacional Bolivariana que asaltó un comando, que luego se dirigió a otro y que encontró resistencia junto a otros funcionarios de las fuerzas militares de Venezuela, y que ello provocó, digamos, algunas protestas en sectores populares de Caracas. Una distinción importante, y es que en estas nuevas protestas que hemos estado comenzando a ver durante esta semana, se están dando muchas de ellas en sectores populares, en sectores que tradicionalmente se vinculan, dan un apoyo al chavismo, al oficialismo en Venezuela, y que esta vez, durante esta semana, las hemos visto ya sea protestando en las calles o haciendo sonar, como dicen acá, las cacerolas en reclamo a los gobernantes. A ver, Jorge, varios puntos importantísimos que hay que subrayar. Esto como parte de la estrategia de la Asamblea Nacional Opositora, a partir de su reunión del 15 de enero, que tú lo recordarás muy bien. Acabas de citar los 3 puntos principales de esta estrategia, incluido, por supuesto, el hablar de Nicolás Maduro y declararlo como usurpador. Esta ley de amnistía que entiendo en los próximos días Juan Guaidó estará visitando también a otros lugares del país, hablando de este tema, de esta ley de amnistía que ya fue aprobada en primera discusión. Habría que ver qué sigue en lo que es el trámite de este proyecto, el efecto que vaya a tener, y más tarde voy a hablar con un invitado de el tercer punto de esa orden del día, que era la protección de los activos venezolanos en el exterior, y estamos hablando desde cuentas, Citgo, uno de los activos más importantes y de mayor interés que no quiere perder el gobierno venezolano. Y dentro de ese esfuerzo también no olvidar que llegó el propio canciller Jorge Arreaza a Naciones Unidas, el organismo que hoy, cuyo secretario general este día simplemente dice en un comunicado que se está siguiendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, pero desde allá, tú lo recordarás, Jorge, también el canciller denunciando el intento de derrocar a Nicolás Maduro por parte de la administración Trump. Esa es la insistencia y esa es la línea del oficialismo en Venezuela, que hoy también está marchando, que esperamos en las próximas horas se pronuncie el presidente Nicolás Maduro. Y sí, ha sido esa la línea, ha sido esa la insistencia de que existe una coordinación entre los gobiernos de Estados Unidos, el gobierno de Colombia y la oposición venezolana para derrocar al presidente Nicolás Maduro, e insisten ellos incluso que es a través de la vía violenta. Ayer veíamos unas declaraciones de algunos funcionarios del gobierno, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, también el viceministro para las Comunicaciones Jorge Rodríguez, insistir en que para el día de hoy la oposición venezolana y concretamente el partido Voluntad Popular, al que además Gabriela tacharon con una cita textual, la célula terrorista de Voluntad Popular, que es el partido político al que pertenece Juan Guaidó y también el que coordina Leopoldo López, estaba organizando hechos violentos y los vinculaba además con este alzamiento militar que ya mencionábamos, y supuestamente, según esas declaraciones del gobierno venezolano, había la intención de causar violencia durante este día. Además,
dijo el gobierno venezolano, patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, estamos contigo en comunicación permanente, así que hacemos un paréntesis de este contacto que tengo contigo hasta Caracas para analizar lo que ha sido el anuncio desde Washington, el anuncio esperado de la Casa Blanca, con la ayuda de José Ignacio Hernández. Él es profesor de Derecho en las universidades, en la Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela, y además es investigador invitado hoy día en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Analizando el espectro de este anuncio, la importancia para la estrategia de la oposición y, por supuesto, en el contexto del derecho internacional, ese principio de legitimidad. ¿Cómo interpretamos entonces el anuncio? Muy buenas tardes y gracias por la invitación para estar en tu programa. En efecto, el gobierno de Estados Unidos hoy acaba de dar un paso muy importante, que es el reconocimiento de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional como las autoridades legítimas en Venezuela, dicho en otros términos, como el gobierno legítimo en Venezuela. Y eso significa, desde la perspectiva del derecho internacional público, dos cosas. Primero, se ratifica que el régimen de Nicolás Maduro es un gobierno de facto y que, por lo tanto, no puede representar al Estado venezolano ante la comunidad internacional. Segundo, se señala que la única autoridad que puede representar a Venezuela ante la comunidad internacional, el único gobierno legítimo que es reconocido por Estados Unidos, es el gobierno que hoy día encarna el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó. Entiendo que hay antecedentes para revisar este caso con mayor detalle, y son países como Libia o Siria. En efecto, en Libia y Siria, la oposición, en el medio de un conflicto civil de envergadura importante, logró conformar un consejo o consejos de transición que fueron reconocidos como autoridades legítimas de esos países. E incluso en Libia, ese consejo logró el reconocimiento ante el gobierno de Inglaterra para el manejo de los activos de Libia en ese país. Con estos antecedentes, el caso de Venezuela se nos presenta como una oportunidad única para que el gobierno legítimo encabezado por Juan Guaidó pueda no solo ser reconocido como ya fue ante el gobierno de Estados Unidos, sino que pueda reclamar la representación del Estado venezolano para manejar y defender los activos de Venezuela en Estados Unidos. Y sobre todo porque, hablándolo en este espacio con Miguel Ángel Santos en días pasados, en este momento de caos es posible que haya algunos inversionistas que quieran, pues tomar ganancias dentro de este momento, y la idea es proteger los activos en ese contexto. Ahora, en Venezuela, las implicaciones del anuncio desde Washington, ¿tiene sus limitaciones? ¿Qué dice la ley? La Constitución de Venezuela señala que las relaciones internacionales del Estado corresponde llevarlas a cabo por la Presidencia de la República. Sin embargo, como la presidencia está siendo usurpada por Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional y su presidente, Juan Guaidó, habían venido señalando a través de distintas decisiones que se han dictado desde el 5 de enero pasado, que solo la Asamblea Nacional, en cabeza de Juan Guaidó, podía ser tenida como autoridad legítima, incluso para ejercer esa competencia del Poder Ejecutivo. Con esta decisión del gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno legítimo en Venezuela, encabezado por Juan Guaidó, ya, pone un pie firme dentro de la conquista de las competencias de la Presidencia de la República, y eso es un paso trascendental para la transición democrática en Venezuela. Por el orden en el que se están generando, suscitando estos eventos, esa secuencia necesariamente provoca desenlaces y efectos distintos de los que hemos visto en tiempos pasados en la estrategia de la oposición venezolana. Yo diría que esta es una situación inédita en la historia constitucional de Venezuela. No conozco ningún caso similar en el derecho internacional, pero sobre todo, lo más importante, es una oportunidad única dentro de estos 20 años que el pueblo de Venezuela ha intentado luchar en contra de un régimen dictatorial por alcanzar finalmente la democracia y por constituir finalmente un gobierno de transición. Así que yo coincidiría señalando que estos pasos que se han venido dando hoy, como es el reconocimiento de Juan Guaidó como autoridad legítima por el gobierno de Estados Unidos, la decisión formal que tomó apenas hace minutos Juan Guaidó de juramentarse para cumplir con la Constitución de Venezuela, todo esto son pasos que nunca se habían dado y que yo creo que colocan a Venezuela en la
frontera inmediata de lograr un cambio democrático. Mil gracias por esta perspectiva. Vamos a dejarles, mientras marcamos una pausa en esto que es una cobertura ininterrumpida de los eventos en Venezuela, imágenes contrastantes, los venezolanos en las calles, algunos apoyando al régimen de Nicolás Maduro, y también en el otro lado, bueno, pues los ciudadanos que están pidiendo en la oposición, representando a la oposición, pidiendo un cambio de gobierno en Venezuela. Y regresamos para hablar también de los activos de Venezuela y el efecto que puede tener la decisión de Estados Unidos sobre estos. Se siguen sumando los mensajes en redes sociales de líderes y autoridades del mundo que están reconociendo y apoyando a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, en este caso de la Cancillería de Brasil, diciendo: el señor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, asumió hoy, 23 de enero, las funciones de presidente encargado de Venezuela de acuerdo con la Constitución de aquel país, tal como avaló el Tribunal Supremo de Justicia. Dice: Brasil reconoce al señor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Brasil apoyará política y económicamente el proceso de transición para que la democracia y la paz social regresen a Venezuela. Voy a Washington para tener más detalles de este anuncio que se dio más temprano con Yone Molinares. La parte que todavía toca analizar más tarde en el programa, Yone, es la del petróleo. El presidente Trump y la Casa Blanca están pendientes de la reacción de Nicolás Maduro, y en función de esa reacción van a decidir si optan o no por esto que muchos han pedido, y es muchos en la oposición, claro, es esta prohibición a las exportaciones de petróleo. Claro, y eso está por verse. Es una consideración, Gaby, que la Casa Blanca ha puesto sobre la mesa, especialmente el presidente Trump, en varias ocasiones, pero tiene muchas aristas. De hecho, hoy en el comunicado, que la declaración que emite hoy la Casa Blanca, dice el presidente: vamos a continuar, además, estudiando las diferentes formas de presionar, tanto económicas como diplomáticas, para la restauración de la democracia en Venezuela. Y hoy la Casa Blanca no dejó claro, o por lo menos no aclaró, si mucho de esto tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que la Casa Blanca decida tomar sanciones o tomar alguna medida relacionada con el petróleo. En alguna oportunidad el año pasado la Casa Blanca intentó hacerlo, el presidente lo consideró, pero la posibilidad de que la economía estadounidense también se viera afectada fue algo que básicamente terminó por ponerlo a un lado sobre de la consideración, ¿no? Y déjame, te interrumpo porque estamos viendo las imágenes de, esto que es directamente las fuerzas de seguridad allá. Hay manifestaciones en Caracas, no vemos a personas, pero sí vemos a los elementos de las Fuerzas Armadas para, haciendo disparos. Voy a hablar en un momento con Jorge Pérez Valeri para que nos diga exactamente en dónde en Caracas está ocurriendo esta escena. Yone, te interrumpía por esto, pero también decirte que durante las últimas semanas hemos nosotros reportado o conocido de colegas, periodistas y analistas esta serie de encuentros y de conversaciones que han tenido las autoridades de la Casa Blanca directamente con el propio mercado petrolero, pensando en estos escenarios posibles de recortar esos 500,000 barriles de crudo diarios que llegan a las refinerías estadounidenses, una medida que puede tener sus efectos por el tipo de crudo que se trata, porque no se puede refinar, o las refinerías no pueden recibir otro tipo de crudo, y lo que le ha representado de oportunidad a otro país exportador de petróleo como puede ser México, pero desde hace ya varios días que se ha venido manejando esta información. Sí, exactamente. Y mira, va a depender obviamente de los cálculos que se hagan, ¿no? De qué tanta posibilidad tiene realmente de Estados Unidos de paliar el cortar o el, por lo menos reducir la distribución y el manejo del petróleo que llega de Venezuela. Qué tanto le puede hacer daño obviamente para el país, no sea que de pronto obviamente esto se le pueda generar también un asunto interno del presidente Donald Trump. Todas esas consideraciones son importantes, y sobre todo hasta dónde esto puede básicamente apretar
apretar un poco más la soga al gobierno de Nicolás Maduro. Esas son parte de esas consideraciones que se están tomando dentro de la Casa Blanca. Obviamente, en estos momentos donde hay un cierre parcial del gobierno, donde posiblemente esto va a tener un impacto también en la economía, todo eso se tiene que mirar, pero la Casa Blanca hoy no fue tajante en términos de descartar cualquier posibilidad y que esto sea parte de esas consideraciones. Entonces, esto sí pudiera realmente ser un poco más fuerte para el gobierno de Venezuela, que ya obviamente está teniendo serios problemas económicos. Entonces, eso es parte de lo que se está haciendo. Y obviamente, cuando se le preguntó hoy a la Casa Blanca si esto de sancionar o de tomar medidas en contra de esta parte del petróleo con Venezuela, hoy la Casa Blanca simplemente se limitó a decir eso, que están tomando y están estudiando todas las herramientas diplomáticas y económicas posibles, dependiendo de cómo fluya la situación, obviamente, en Venezuela. Gaby. Claro, más tarde, cerca de las 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, hay un evento de Mike Pompeo, secretario de Estado, quien, por cierto, también ya se pronunció a través del Departamento de Estado en un comunicado, mientras lo que tienen ustedes en sus pantallas son las imágenes en vivo directamente de una zona de la ciudad, cerca de la autopista principal de Caracas, en el este de la ciudad, elementos de la Guardia Nacional y también ciudadanos allí en esa calle. Hay reporte de algunos disturbios y la Guardia Nacional, varios elementos, ustedes lo vieron en pantalla, ha lanzado gases lacrimógenos. Yone, no te despegues, sigo contigo, pero quiero también acercar a Francisco Rodríguez, analista de Torino Capital, hoy se encuentra en Tegucigalpa, para hablar de que es un paso muy importante, subrayado además por la reacción de gobernantes, líderes y otros en redes sociales, respaldando al presidente ahora autoproclamado, a Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela. Pues esta jornada, y ya se dio ese paso, Francisco, y hasta el mercado de bonos reaccionó. Hola, Gabriela, buenas tardes. Sí, el mercado de bonos reaccionó muy positivamente. Hoy los bonos de deuda pública venezolana, que recordemos que están desde hace más de un año en default, Venezuela no los está pagando, subieron entre 2 y 3 puntos. Estos son bonos que se valoraban alrededor de 20, 30 centavos sobre el dólar, o sea, eso quiere decir que un aumento de 10%. Definitivamente hay expectativas de cambio de régimen, de cambio de gobierno, de que ya el régimen de Nicolás Maduro está llegando a su final y los inversionistas han comenzado a apostar a eso. Ahora, la pregunta aquí es, hay todo un pedido de la Asamblea Nacional y se está tramitando también con los países, más de una docena de países, además de los del Grupo de Lima, para que se congelen, se protejan los activos de Venezuela. Y eso es otra de las estrategias de la oposición. ¿Cuánto, a partir del anuncio del presidente Donald Trump de hoy, estás pensando que permitirá a las autoridades financieras de estos países que recibieron el pedido congelar los activos y no permitir a la administración de Maduro, bueno, pues hacer uso ni de cuentas bancarias ni decidir el futuro, por ejemplo, de Citgo, la refinadora acá en en Estados Unidos? Sí. Bueno, el presidente Trump puede hacer algo en este momento que no llega al nivel de dictar un embargo petrolero, pero podría tener más o menos las mismas implicaciones, que es dictar una orden ejecutiva congelando los activos del Estado venezolano y los activos de PDVSA en el exterior. Si eso se dicta, ocurriría algo como lo que pasó en el 2011 en Libia, cuando se congelaron los activos de Libia. El régimen de Muammar Gaddafi perdió la capacidad de exportar petróleo al resto del mundo. En ese momento fue no solo Estados Unidos, sino una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero efectivamente, a partir de ese momento, la compañía petrolera de Libia colapsó, la producción cayó un 80% en un mes. Algo similar podría pasar en Venezuela si Petróleos de Venezuela, la empresa estatal, no puede vender en Estados Unidos, que es lo que ocurriría si sus cuentas están congeladas. Ahora, además hay un tema que es muy importante, que es que desde el punto de vista jurídico, que el caso que está surgiendo ahorita es un caso que no ha surgido en bastante tiempo en las cortes estadounidenses, pero la jurisprudencia que existe dice que las cortes reconocen al gobierno que reconozca el gobierno de Estados Unidos. O sea, por lo tanto, si mañana se aparecen en una corte de Delaware o de Houston apoderados legales del gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno de Juan Guaidó, las cortes deberían reconocer a aquellos que representan al gobierno de Juan Guaidó, y eso quiere decir que incluso como una implicación indirecta de la decisión de hoy,
la oposición venezolana podría tomar control de los activos de Venezuela en el exterior y de la capacidad de facturar petróleo en el exterior. Eso te quiero pedir que me lo repitas como una consecuencia directa, porque la razón de mantenernos en esta cobertura ininterrumpida, además de tratarse esta de una jornada muy importante en la marcha, manifestaciones que no veíamos y expresiones en las calles de Venezuela en esta magnitud en varios meses, bueno, está este lado de la estrategia de la oposición y ese efecto del anuncio de Washington sobre la estrategia de la oposición. A mí me parece muy importante que se esté tramitando y que los países del Grupo de Lima hayan recibido este pedido, además de otros que están fuera de ese Grupo de Lima, pero que están recibiendo este pedido para que las autoridades financieras acompañen desde el exterior la estrategia de la Asamblea de Venezuela. Es muy importante, Francisco. Sí, así es. Te reitero, la jurisprudencia norteamericana establece que las Cortes reconocen como gobierno al gobierno que reconozca la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, a partir de hoy, a partir de este momento, las Cortes norteamericanas deberían reconocer a los representantes legales nombrados por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y no a los representantes nombrados por el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Bueno, pues Francisco, gracias por estar con nosotros en esta tarde, una tarde muy importante para los venezolanos en la estrategia también de la oposición. Vamos a marcar una pausa y les dejo estas imágenes, hablan por sí solas. La Guardia Nacional está lanzando gases lacrimógenos, son imágenes de un sector al este de Caracas. Regresamos. Ahí tienen ustedes las imágenes en vivo en esta jornada de manifestaciones allá en Caracas, cuando el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó en medio de la multitud en Venezuela presidente encargado del país, y la Guardia Nacional ha lanzado en distintos puntos de la ciudad, pues operativos, lanzando gases lacrimógenos, dispersando también a los manifestantes. Son imágenes en vivo, mientras saludo y hago contacto hasta Boston con el economista Miguel Ángel Santos. ¿Cómo estás? En una jornada, Miguel Ángel, en la que hoy confirmamos que Donald Trump está dando el paso adelante y está diciendo nosotros lo apoyamos. Y en función de ese anuncio han salido otros líderes en el mundo, y aquí de lo que hablamos es de la oportunidad que en algún momento mencionaste hace una semana para proteger los activos de Venezuela, entre otras medidas que podrían tomarse. Sí, correcto. El reconocimiento no solamente ha sido de los Estados Unidos, también desde Davos se acaba de dar el reconocimiento de los países agrupados en el Grupo de Lima a través de los representantes de los gobiernos de Canadá, Perú, Colombia y Brasil. Y esto, como lo comentábamos la semana pasada, Gabriela, lo que abre la posibilidad es que la oposición, constituida en gobierno encargado en vista de la usurpación del poder que viene ocurriendo en Venezuela desde el 10 de enero, pueda ejercer en el exterior acciones de gobierno orientadas a proteger los activos públicos de la nación que se encuentren en los países que así la reconozcan. ¿Esto implicaría qué para Citgo? ¿Esto implicaría qué en la práctica desde el exterior? Recordando siempre que ya está este pedido de la Asamblea para que se congelen los activos, un pedido de las autoridades financieras, y lo que faltaría no solamente es el reconocimiento de Juan Guaidó, sino que también se le reconoce esta petición que de ocurrir, Miguel Ángel, estaríamos hablando ya de otro nivel también de apoyo internacional. Se hizo una petición general a 46 países, sí. En un momento circunstancias eran diferentes. Lo que ha ocurrido hoy es que han habido actos de gobierno que han reconocido a la Asamblea Nacional a través de su presidente Juan Guaidó como presidente encargado, como la única autoridad legítima. Y eso abre algunas posibilidades. En el caso que preguntabas tú de Citgo, la refinería es prácticamente uno de los pocos activos venezolanos que quedan en el exterior, y en este momento se están abalanzando sobre la refinería como buitres un montón de acreedores defraudados. Yo creo que hay un espacio de oportunidad y de interés común entre el gobierno encargado de Venezuela y los acreedores de solicitarle a los gobiernos de estos países, si es el caso de Estados Unidos o de Canadá, donde los venezolanos, el Estado venezolano tenga activos, un standstill sobre los activos, una protección, porque en el evento de una reestructuración de deuda que se realice en el marco de un gobierno ya derivado de unas elecciones y reconocido nacional e internacionalmente, es mucho más lo que tiene que ganar el conjunto de acreedores que de abalanzarse sobre los activos de esta forma, y creo que hasta la República puede salir también mejor
de una reestructuración más organizada. Pero bueno, hay un proceso legal andando en contra de estos activos y la Asamblea Nacional tiene que hacer lo que el gobierno de Maduro no ha hecho hasta ahora, ponerse al frente de una operación para proteger los activos de la nación, y el reconocimiento que se ha dado hoy abre esa posibilidad. Claro, seguramente estaremos escuchando de algunos inversionistas, como lo hicimos hace algunas semanas, 2 semanas, si recuerdo bien, si es que también harán lo mismo, una vez que ha hablado Estados Unidos a través de la Casa Blanca, del gobierno de Donald Trump y del secretario Mike Pompeo. Miguel Ángel, aquí también el momento en el que está ocurriendo en la vida de los venezolanos suena repetido, quizá cansado para algunos, pero no podemos soslayar la difícil situación económica precaria, delicada, que están viviendo los venezolanos, que ha provocado un éxodo masivo. Se estima 3 millones de personas fuera de Venezuela por esta situación. Sí, no, lo que ha pasado es muy emocionante, Gabriela, porque no solamente hay una extraordinaria escasez y la preocupación principal de los venezolanos es sobrevivir cada día y que sus hijos sobrevivan cada día y tener que comer, y esa comida a veces la garantiza un carnet que te entrega el gobierno, y a pesar de que esto es así, hemos visto esta extraordinaria manifestación en todas las calles de todos los estados de Venezuela. No fue solamente en Caracas. La gente está corriendo un riesgo muy significativo porque no está dispuesta a seguir viviendo como mendigos y quieren tener un país en el que tengan una oportunidad mayor. Y eso me parece que es una noticia extraordinaria y muy estimulante, que puede dar cierto momentum para quebrar el deber de obediencia que ha mantenido el gobierno de Maduro, a pesar de que está completamente divorciado de los intereses de la gente. Miguel Ángel, te agradezco, sé que te tienes que ir, pero tu opinión era muy importante en vista además de lo que hablamos hace unas semanas y de la nota que ya publicaron ustedes en el New York Times en esta jornada, muy oportunamente, así que gracias. Te dejamos, marcamos una pausa rápidamente, pero les dejamos estas imágenes que son elocuentes, los venezolanos en las calles en esta jornada manifestándose. Estas son imágenes de la cadena VTV, como ven ustedes, las personas caminando. Les contamos, hubo una convocatoria del diputado presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, hace minutos, a la gente, una invitación a que caminen hacia Palacio de Miraflores para, dijo Diosdado Cabello, acompañar al presidente Nicolás Maduro, así que muchos de ellos están trasladándose directamente al Palacio de Miraflores, desde donde supondríamos estará en algún momento presente Nicolás Maduro. Estamos muy pendientes de la reacción que tenga el día de hoy, cuando hace algunas horas ya la Casa Blanca, en un comunicado a través de la Casa Blanca, expresa la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, y dentro del comunicado decir: seguimos teniendo como responsable al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de cualquier amenaza que pueda sufrir la seguridad, de cualquier amenaza a la seguridad de los venezolanos. Así que vamos a regresar hasta Caracas con Jorge Pérez Valeri para hablar de lo último, y a esta hora, bueno, pues este llamado, y lo que estamos esperando, por supuesto, es lo que vaya a decir Nicolás Maduro en esta jornada. Gabriela, dos cosas importantes que mencionar a esta hora. Veíamos imágenes hace un rato en vivo de lo que son disturbios que se están generando en una parte de la ciudad, en el este de Caracas. En este punto en el que estamos, logramos escuchar las detonaciones que están ocurriendo. La Guardia Nacional Bolivariana enfrentándose a algunos manifestantes. Uno de los puntos es la principal autopista que comunica Caracas de este a oeste. Estaba bloqueada por algunos manifestantes que estaban allí llevando a cabo un enfrentamiento con la fuerza pública. En el otro lado de la ciudad hemos visto un cambio de planes en lo que ha sido la manifestación que convocó el oficialismo. Diosdado Cabello ha pedido realizar una vigilia en los alrededores del Palacio de Miraflores. Decía un poco, en sus palabras, decía que quien quiera ser presidente va a tener que atravesar toda esa multitud, y en sí el llamado a defender la presidencia de Nicolás Maduro, a quien consideran es el presidente legítimo de Venezuela. Ya había dicho Diosdado Cabello más temprano que habría consecuencias directamente para Juan Guaidó de cruzarse
pasarse la raya, esas son palabras textuales que utilizaba, y antes del pronunciamiento de Juan Guaidó, cuando se autoproclama presidente encargado de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala constitucional y de su presidente, el magistrado Juan José Mendoza, advertía y pedía, instruía al Ministerio Público con actuar contra aquellos diputados opositores que están incurriendo en actos delictivos. A esta hora, Gabriela, volteo la mirada porque suenan las detonaciones cada vez un poco más cerca desde el punto en el que estamos. Suena el movimiento de motorizados que, digamos, hay muchísimo movimiento en esta zona. Este es el municipio de Chacao, es el centro geográfico de Caracas donde se produjo esta conglomeración de seguidores opositores, y pues es el lugar donde también a esta hora se están desarrollando disturbios que veíamos en imágenes que llegaban en vivo a través de las agencias. Muy movida la situación, Gabriela, hay que mencionarlo, es impresionante cómo ha cambiado en muy pocos días el escenario en Venezuela. Comenzó el año, digamos, con una parte de la población desmoralizada, quizás no tan entusiasmada de ver a el corto plazo un cambio posible, pero 23 días luego de haber iniciado este año vemos cómo se reactiva de repente la situación, cómo el panorama político luce distinto, con acciones inéditas por parte de miembros de la oposición, y también con un gobierno que insiste en denunciar que está siendo sometido a un golpe de Estado patrocinado por los Estados Unidos, patrocinado por el gobierno de Colombia, y que insiste defenderá la presidencia de Nicolás Maduro, cueste lo que les cueste. Y en un año, Jorge, que estamos todos, sabíamos que vendría este desafío para la comunidad internacional de cómo apoyar a la oposición venezolana desde la distancia, a lo lejos, cuando se ha insistido por parte de los países del Grupo de Lima que son los venezolanos los que tendrían que cambiar el destino de su país para que sea un auténtico cambio, mientras, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro ha dicho a través de las instituciones y de personajes como el propio Diosdado Cabello que esto es directamente un intento de golpe de Estado. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, además de Estados Unidos, Chile, están reconociendo el día de hoy a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Déjame hacer una pausa, regresamos. Leer rápidamente el tuit de Sebastián Piñera desde Chile. Chile reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Manifestamos total apoyo en su misión de recuperar la democracia, Estado de Derecho, derechos humanos. Maduro es parte del problema, no de la solución, y la única salida pacífica a la crisis de Venezuela son elecciones libres. Estamos pendientes también de conocer la posición del gobierno de México, que ha cambiado desde que cambió también el gobierno de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador. Regreso a Caracas con Jorge Pérez. Valeri, una pregunta que no te he hecho, lo que puedes contarnos sobre posibles interrupciones de Internet allá en Venezuela. Gabriela, el Internet es un problema en Venezuela, haya o no haya sucesos importantes como en el día de hoy. El día de hoy lo que sí hemos podido constatar es que, digamos, ese problema de telecomunicaciones que existe ha sido un poco mayor. Para las personas hay complicaciones a la hora de acceder a páginas web. Hay ciertas páginas web a las que está bloqueado el acceso en su totalidad, a las que las personas recurren a algún tipo de VPN para poder bloquear o burlar estos bloqueos que impone la Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones, la CANTV, que es un órgano estatal, que es el órgano centralizado de las telecomunicaciones en Venezuela, y pues sí ocurre. Es algo que no te podría decir que es distinto a lo que hemos visto en días anteriores. Es posible que el día de hoy se evidencie ciertamente un mayor control sobre los contenidos que se publican a través de la Internet. Como esta manifestación, concentración de simpatizantes y también de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, hace meses no veíamos algo en esta misma dimensión, ¿no es así? Es así, es impresionante cómo te mencionaba, cómo cambió de repente de un momento a otro el tablero en el juego político, en el juego social de Venezuela. Sí. Esto dice mucho de las características del conflicto venezolano, de cómo de un día a otro cambia radicalmente la situación. Teníamos hace unas semanas una Venezuela que estaba, digamos, en tensa calma, con una población, y hay que describirlo de esa manera, un tanto desmoralizada porque al
al no poder tener, por ejemplo, insumo de agua, insumo de electricidad, insumo de comida, insumo de medicinas a disposición, pues las personas se sienten que no hay salida hacia sus problemas. Justo cuando asume Juan Guaidó la presidencia de la Asamblea Nacional y comienza este nuevo periodo de la nueva directiva, se ve un cambio en la actitud de las personas, se ve un cambio incluso en los sectores populares del oeste de Caracas, acostumbrados a estar vinculados a ser simpatizantes del oficialismo, de la revolución bolivariana, y que en días recientes hemos visto protestar. Gabriela, justo ahorita, justo en este momento, están sonando ráfagas de detonaciones cada vez más cerca de este sitio. Te reitero, el lugar donde estamos es el municipio Chacao de Caracas, es el centro geográfico de la ciudad. En esta zona se están presentando disturbios luego de este acto de autoproclamación presidencial que hizo el diputado Juan Guaidó. Fue a muy pocas cuadras de este sitio en el que estamos. Se escuchaba luego de esta manifestación un ambiente de celebración, los carros haciendo tocar las bocinas, las personas gritando consignas en apoyo a Juan Guaidó desde la calle y en rechazo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y ha cambiado mucho en las pocas horas ya. Lo que se escucha por ahora son detonaciones de estos disturbios que se están dando. Gracias por ese reporte. No me voy a desconectar, solamente hablarles de lo que vimos hace segundos, al presidente Nicolás Maduro desde el balcón en esta concentración de simpatizantes. El tuit desde Davos, hay que recordar, del presidente de Brasil, ahí lo tienen, Nicolás Maduro, acompañado también de su esposa, y allí está Diosdado Cabello, entre otros funcionarios. Jair Bolsonaro está en Davos y desde allá también, hablando vía Twitter, reconoce Brasil a Juan Guaidó como presidente a cargo de Venezuela. Política y económicamente apoyamos la transición, el proceso para la democracia y el regreso de la paz social en ese país. Yo me estoy despidiendo, pero manténgase en nuestra sintonía. Regresa Guillermo Arduino para mantener esto que es cobertura ininterrumpida de la situación en Venezuela.